sesión tiene por objeto recabar antecedentes sobre la resolución exenta de fecha 26 de marzo de 2020 del Servicio Agrícola Ganadero, que establece normas para la importación, siembra, confinada, permanencia y acondicionamiento de material de propagación genética, modificado y deroga la resolución 1523 de 2001. A esta sesión se encuentran invitados el director del Servicio Agrícola y Ganadero, don Horacio Borges, que le damos la bienvenida, la profesora de la Universidad Católica, señora Marlene Gebauer, también le damos la bienvenida, la señora María Isabel Mansur, de Chile Sustentable, muy bienvenida, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Producción de Semilla ANPROS, don Mario Schindler, y buenos días y bienvenidos. Para iniciar esta sesión, ofrezco la palabra al director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, don Horacio Borges, para que se refiera a esta resolución y así poder iniciar una discusión sobre este tema tan relevante. Tiene la palabra don Horacio Borges. Bienvenido. Gracias, presidente. Buenos días. Permítame saludar a todos los parlamentarios que están con usted esta mañana y parlamentarias. Y comenzar una presentación que yo quisiera después entregársela a mi jefe de Agrícola y Forestal, de la División Agrícola y Forestal, para los temas, yo diría, más técnicos y más específicos. Pero esto no es otra cosa que parte de lo que permanentemente hemos hecho durante nuestra gestión en el Servicio Agrícola y Ganadero, y que es fundamentalmente revisar normativas, modernizarlas y en general buscar una fórmula de una buena práctica regulatoria. Esta norma, tal como decía usted, presidente, tiene 20 años. La redacción y la definición no concuerdan, ni siquiera con conceptos, en algunas situaciones con conceptos actuales. Fíjese que esta norma es previa a la existencia de la Ley Base del Medio Ambiente. Es previa al Ministerio del Medio Ambiente que creó la presidenta Bachelet el año 2010. La redacción de la norma y la operación de la misma no considera ni siquiera la existencia de sistemas digitales para su ejecución. Lo único que hemos hecho en esta situación es preparar una redacción al día de hoy, que no cambia ni altera de ninguna manera y de ninguna forma la actual prohibición de la producción destinada al consumo nacional de los OGM. Y tampoco altera el tema de importación ni exportación. Para modernizar esta resolución, con 20 años, además de consultar a profesores, a grupos profesionales, gremios, al igual que hacen ustedes, nosotros hacemos una consulta pública para saber cuál es la posición de los ciudadanos y en esa situación en la que estamos hoy día. Fíjese, presidente, que en esta oportunidad hemos recibido más de 7.000 comentarios. Y por esta razón, por el número de comentarios que hemos recibido, hemos alargado en 15 días más la consulta pública que partió el 1 de abril. La verdad es que sabemos que vamos a estudiar cada uno de esos comentarios. Yo quiero pedirle, presidente, a Rodrigo Astete, si usted me lo permite, con su venia,
que nos haga la presentación que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero, de tal manera de generar en pocos minutos, los menos posibles, cuáles son exactamente los alcances de esta resolución que está en consulta pública para, en definitiva, corregir y publicar si es necesario, y todo depende, ¿no es cierto?, de cuál sea la respuesta en general que nos dé la ciudadanía al tema. Gracias, presidente. Don Rodrigo Astete tiene la palabra para hacer la exposición por parte del Servicio Agrícola y Ganadero. Muchas gracias, presidente. Bien, vamos a partir de ahí, vamos a dar inicio al PowerPoint. Lo primero es comentarle como antecedentes generales, como señaló el director nacional, en el proceso regular de revisión normativa se enmarca esta resolución exenta, que es la actualización, una propuesta de actualización de la resolución exenta del año 2001, que es la 1523. Y tal como lo señaló el director nacional, claramente este proyecto se puso en consulta pública el 1 de abril por 60 días y se ha prorrogado por 15 días más. La siguiente. Bueno, ¿de qué se trata esta consulta pública? El proyecto de resolución exenta actualiza la regulación sobre el material de propagación de organismos genéticamente modificados dentro del ámbito absolutamente del servicio agrícola y ganadero. Y eso yo lo remarco porque obviamente existen otros ámbitos donde el SAC no tiene tuición. ¿Qué es lo que hace? Mantiene el actual alcance, el cual se circunscribe a evaluar, autorizar y controlar material de propagación vegetal, OGM, nacional o importado en el ámbito de semilleros con el fin de exportación, la realización de ensayos a nivel de campo y otros propósitos definidos ya en la actual resolución 1523 que se resuelven con resoluciones caso a caso, como es la permanencia para la siembra con fines de investigación y el acondicionamiento de semillas también con fines de exportación. Recalcar absolutamente, como fue enfático nuestro director nacional, la autorización de cultivos de OGM para consumo nacional está fuera del alcance y ámbito del SAC, y por lo tanto no se aborda en esta resolución ni por este proyecto de actualización. La siguiente. ¿De qué se trata la consulta? Lo primero, se explicita las categorías que existen de organismos genéticamente modificados y las exigencias para siembra confinada. También armoniza conceptos, como dijo el director, de la ley base del medio ambiente, como por ejemplo la definición de confinado, o la ley de semilla, productor, multiplicador y sus respectivos reglamentos. Se incorporan nuevas exigencias a cumplir por parte de las empresas, tales como proveer partidores analíticos cuando no estén disponibles y contar con una contraparte oficial para el servicio agrícola y ganadero. Y obviamente busca modernizar también, después de 20 años, en disminuir copias impresas que debe presentar en cada solicitud, formalizar el uso de sistemas informáticos que tiene disponible el servicio agrícola y ganadero para realizar trámites. La siguiente. Bueno, voy a referir a algunos comentarios que se han recibido y que ya hemos hecho un análisis preliminar. Muchos de los comentarios se enmarcan en el rechazo de los cultivos OGM para su uso nacional. Nuevamente, hay que enfatizar que la autorización de OGM para consumo nacional está fuera del ámbito y competencia del SAC y, por lo tanto, obviamente, una resolución exenta no puede abordar este ámbito. Lo segundo, poder modificar los permisos para uso interno de semillas, permitiéndose ahora el almacenamiento y acondicionamiento para su uso futuro. Eso nos llegó como comentario. Yo señalar que el proyecto incluye expresamente los propósitos de permanencia de material de propagación para siembras con fines de investigación o acondicionado de semillas para fines de exportación, siempre en el ámbito de exportación, hasta ya que la actual norma, la 1523 vigente del año 2001, autoriza en estos casos con resoluciones caso a caso en el ámbito de otros propósitos, y hoy opera bajo medidas de bioseguridad y trazabilidad fiscalizadas por el SAC durante todo el proceso. También, dentro de los comentarios que hemos recibido, es que la modificación en la nueva norma a lo que se refiere a análisis de riesgo. No se hace referencia al manejo de riesgo.
ni quién está a cargo del análisis de riesgo y los plazos asociados. Aquí yo debo aclarar que técnicamente y científicamente el concepto de análisis de riesgo es un proceso científico integrado donde se contempla obviamente la etapa de evaluación y gestión o manejo del riesgo. Estos análisis de riesgo siempre lo ha realizado el SAC, situación que se mantiene en el actual proyecto. Los plazos están establecidos en el numeral 11 del proyecto, probablemente no se analizó bien en este comentario, no se dieron cuenta que los plazos están establecidos, y dentro de estos plazos se enfatiza que son los mismos que estaban anteriormente definidos en la resolución 1523 para resolver las solicitudes correspondientes y que van de 45 días de análisis. Lo siguiente. Respecto a la inquietud de modificación de medidas de bioseguridad para los OGM, especialmente cuando la especie sea centro de origen en Chile, yo debo señalarle que es efectivo que el proyecto no prohíbe expresamente que se presente una solicitud de modificación de medidas de bioseguridad en aquellos casos que Chile es centro de origen de especies afines a OGM. Pero, sin embargo, debo ser súper claro que el concepto de análisis de riesgo realizado por el SAC determina si la solicitud puede ser aceptada o rechazada, considerando que no genere impacto en especies que son centro de origen en Chile, que sí lo contempla. Bueno, referente a otro aspecto que se recibieron muchos comentarios relacionados con la ubicación de los organismos genéticamente modificados, que debe ser público, dado que va en contra del acceso a la información pública y contra el derecho a saber de los productores orgánicos respecto a los riesgos de su operación y posible contaminación por cultivos transgénicos. Debo comunicarle que el SAC publica y dispone información sobre semilleros y ensayos OGM en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y dictámenes del Consejo de Transparencia. Y ahí ser súper claro que obviamente nos circunscribimos, esta resolución 60 es de menor rango normativo que una ley de acceso a la información pública y transparencia, y obviamente el SAC cumple cabalmente con esta ley. Referente a que la norma no incorpora monitoreos necesarios durante el periodo de bioseguridad, siempre y cosecha para comprobar medidas de bioseguridad adoptadas que fueron realmente efectivas, debo comentarle que el SAC, a través de la resolución anterior y este proyecto de norma, realiza los monitoreos de medidas de bioseguridad y que se establecen por cada organismo genéticamente modificado y que va a través de una resolución específica. Y ahí probablemente no se entendió ese concepto, ya que está establecido en el 3.1 de este proyecto de norma. Estos monitoreos son obligaciones que debe cumplir el productor de semilla desde la cosecha del organismo genéticamente modificado y se extiende por un periodo de 6 meses hasta 3 años, dependiendo de la especie que estemos regulando nosotros con medidas de bioseguridad. Otras medidas de bioseguridad que se establecen en estas resoluciones específicas por cada semillero son la aislación física, el espacial y temporal, el control de la cosecha, el control del transporte, de su procesamiento final y el respaldo de una trazabilidad constante de tipo documental. Obviamente contarle que hay control del SAC a través de un programa de fiscalización, inspección y muestreo, los que se permite comprobar si las medidas de bioseguridad se cumplen o no. Comentarle ahí que dentro de las fiscalizaciones el SAC realiza más de 1.500 fiscalizaciones anuales y más de 3.000 supervisiones a toda la semillero OGM y todo el proceso que implica. Otro comentario recibido de la norma es que la norma no establece la consulta previa ni dar aviso a los vecinos cercanos que puedan ser afectados por una siembra transgénica, sobre todo agricultores y apicultores orgánicos que pueden perder su certificación por contaminación transgénica. Al igual, aquí ser súper claro que al igual que la norma vigente que existe actualmente y que está operando, las medidas de bioseguridad, aislamiento, que se ve espacial, temporal, control de cosecha y todo, permiten prevenir posibles contaminaciones hacia cultivos convencionales u orgánicos, que obviamente también son de tuición del SAC en el caso de orgánicos. Adicionalmente, señalar que el SAC tiene operativo un sistema de información apícola que le permita a todos los apicultores saber si está dentro o fuera de un rango o área de influencia de organismos genéticamente modificados. Esto con georreferenciación espacial y que obviamente cada uno de los apicultores puede consultar. Y básicamente, ¿por qué? Porque los apicultores hacen transhumancia, o sea, mueven los apiarios de un lado a otro y requieren saber si hay un área de influencia de OGM. Por otra parte, el SAC compara las bases de datos que tiene en los sistemas de certificación orgánica georreferenciados
con lo de organismos genéticamente modificados, y si identifica algún problema de aislación, de confirmarse esta situación, el productor de material de hoja M es el que está obligado a establecer medidas correctivas de acuerdo a la obligación establecida en la resolución específica que señalé yo, que se dicta por cada uno de los semillas. Lo otro comentario es que se establece que el SAC la realización de un análisis de detección de OGM en base a metodología indicada por la empresa, y no se hace referencia a quienes deben costear dicho análisis. Señalarle que los análisis de presencia o ausencia de OGM se realizan por técnicas de PCR o por técnicas de tira reactiva, metodología validada tanto internacionalmente y definida por el SAC. Y en este concepto solo señalar que el SAC en análisis de OGM actualmente y hacia el futuro realiza más de 250 análisis de PCR en nuestros laboratorios, y en tiras reactivas más de 1.500 análisis. Estos análisis son parte de la acción de fiscalización del SAC para verificar la efectividad de las medidas de bioseguridad, y el gasto obviamente está a cargo del presupuesto del SAC. Bueno, en resumen, solo para ir rápido, ¿qué se logra con la actualización de esta resolución del año 2001, en la 1523? Se logra, como señaló el director nacional, actualizar un proceso administrativo en coherencia a sistemas de comunicación e información actuales de tipo digital, y da un respaldo normativo para exigir nuevos requisitos a la industria semillera de proveer, en algunos casos, partidores analíticos cuando se trata de nuevos eventos que el SAC no tiene dichos partidores analíticos, y obliga a contar con una contraparte profesional que haga de contraparte para el servicio agrícola y ganadero. Obviamente, y nuevamente como señaló el director, en atención de la consulta pública, lo que nosotros buscamos en una consulta pública es poder recibir comentarios para precisar definiciones de todos aquellos que estén interesados en el proceso administrativo y técnico asociado a esta evaluación y control de OGM. Y creo que tengo la última lámina. Solo como última lámina, volver a enfatizar que este proyecto de resolución exenta no cambia el fondo de lo que está regulado por el SAC, y su actualización se hace necesaria después de 19 años de trabajo con la anterior resolución y más de 28 años de control del SAC sobre los procesos de producción de semilleros. Muchas gracias, señor presidente. Sí, Si me permite, señor presidente. Don Horacio Borges tiene la palabra. Gracias. Simplemente para decirle que esta es nuestra presentación, esta es nuestra visión de lo que estamos haciendo, y es la información que les puedo entregar a su honorable comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Horacio. Vamos a continuar, vamos a escuchar a nuestros expositores para después pasar a las preguntas de los parlamentarios. Entonces yo le ofrezco la palabra a la señora Marlene Gebauer, que es profesora de la Universidad Católica. Me parece que no está, presidente. Entonces le vamos a dar la palabra a la señora María Isabel Mansur, de Chile Sustentable, que también tiene una presentación. Señora María Isabel Mansur tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y saludo a todos los presentes, diputadas y diputados y el Servicio Agrícola y Ganadero. Voy a subir una presentación muy breve, si usted me lo permite, para ver nuestra posición. Aquí está. Ya. Eso, share. Ya. ¿Se ve? Sí. Ya, perfecto. Bueno, vamos a presentar primero la situación, como solo nuestra visión sobre los transgénicos, una introducción general, y después una revisión de la norma en vista de lo que ha comentado el SAC también. ¿Cómo lo muevo? A ver, ahí, ya. Ahí. Bueno, los organismos transgénicos son organismos a los cuales se les ha modificado genéticamente su composición genética, donde se ha suprimido o adicionado información genética de la misma o de otras especies, creando estos organismos que nunca antes han existido en la naturaleza. Lo que se modifica es el ADN, que es la molécula que llevan todas las células en el núcleo, ¿ya? Y esa molécula, que la ven como un helicoide, se le cortan pedazos o se le adicionan, por decirlo de alguna manera muy sencilla, y eso es lo que se modifica. Nosotros venimos trabajando en la campaña de transgénicos por más de 20 años y sabemos que estos transgénicos fueron creados por razones
puramente comerciales, no por una necesidad de los consumidores, y es un paquete tecnológico que incluye las semillas transgénicas patentadas a mayor precio, el herbicida que la misma empresa produce, los contratos que prohíben a los agricultores usar la semilla de un año a otro, y esto es un aumento de la dependencia de la agricultura, donde también se fomenta el reemplazo de las semillas convencionales por transgénicos. Tenemos monopolios de una sola empresa con casi todas las semillas transgénicas mundiales. Lo que más se cultiva son soya, maíz, algodón y canola, con 192 millones de hectáreas del 2019, y las modificaciones más comunes, y es necesario entender esto para saber lo que pasa en Chile, son cultivos resistentes a herbicidas, y esto significa que se siembra, por ejemplo, una soya, para poder aplicar herbicida durante todo el año y matar las malezas, la soya se modifica genéticamente para resistir a los herbicidas, es decir, a los matamalezas. Por lo tanto, el cultivo es resistente al herbicida y genera la posibilidad de hacer una agricultura muy, muy química, muy tóxica, ¿ya? También hay cultivos resistentes a insectos que se le incorporan toxinas, como la toxina BT, del Bacillus thuringiensis, que es una bacteria, y este cultivo es completamente tóxico para otras especies. Y hay mezclas de resistencia a herbicida y de toxina BT. Entonces, lo que quiero enfatizar acá es que no hay transgénicos sin agrotóxicos. Eso es muy importante. Siempre hay asociatividad. Entonces, es contrario, obviamente, a la agricultura más tradicional y más orgánica. Y aquí están los cultivos: maíz, soya, canola y algodón. Los impactos al medio ambiente que se han registrado durante muchos años y que hay evidencia mundial en este tema es la contaminación por polen. Por eso el SAC hace medidas de bioseguridad en aislación, porque el polen viaja con el viento y las abejas y puede fertilizar otros cultivos tradicionales o convencionales cercanos, y el tema es que cuando se contamina no se puede erradicar la contaminación porque ya el polen fertilizó a la flor y no es imposible de erradicar. Y aquí tenemos un ejemplo de un maíz que está un poco más oscuro, que es transgénico. El de a la derecha es del vecino, imagínense que es el del vecino, entonces va el polen que fertiliza a la flor y se genera una mazorca aquí con granos, que si uno los siembra, algunos de esos granos serán transgénicos. El agricultor no lo sabe y por lo tanto el maíz que sale, la planta nueva, es transgénica, ¿ya? Y no se nota la diferencia. Y así se van reproduciendo y multiplicando. Otros impactos son la creación de supermalezas, porque se aplica tanto herbicida que las malezas empiezan a ponerse resistentes, entonces es necesario aplicar más herbicida, más seguido y distintos tipos de herbicida. Y la resistencia de las plagas también se genera por este tipo. Y impactos a la biodiversidad como a los polinizadores también. En Chile no tenemos evaluaciones publicadas, sabemos de accidentes que han pasado. Nosotros medimos contaminación transgénica en el 2008 en la sexta región y descubrimos que hubo contaminación de maíces convencionales cercanos a semilleros transgénicos. También ha habido contaminación de semillas exportadas a Alemania, y se ha detectado contaminación de la miel en el 2012, en que se cortaron las exportaciones de miel de Chile a Alemania por un par de años, porque la miel chilena tenía polen transgénico, y eso fue demostrado y estudiado por la Universidad Mayor. Aquí están los maíces de Chile. Tenemos razas de maíces que se están perdiendo y que están en peligro de contaminación por los maíces transgénicos. Y en Chile tenemos la primera introducción fue en el año 92-93, con una norma del año 93, y la cual fue cambiada por la 1523 del 2001, que, como bien decía el SAC, autoriza pruebas de campo y multiplicación de semillas para exportación. Entonces se importa la semilla, se multiplica y se reexporta y se destruyen los remanentes. Eso es lo que dice la resolución 1523. En Chile tenemos principalmente maíz, soya y canola, alrededor de 10.000 hectáreas en la temporada anterior. ¿Y qué pasa con la nueva norma del SAC? A nuestro parecer, es que abre una puerta para el uso interno, porque el artículo 3.2, además de permitir, como dije, la multiplicación de semillas
las pruebas de campo y la multiplicación de semillas para exportación, permite almacenar y acondicionar semillas para uso futuro. No explica sobre qué tipo de uso futuro, si es para pruebas de campo o de otro tipo. Por lo tanto, nuestro parecer es más permisiva que la norma anterior, porque la norma vigente destruye todas las semillas y esta norma permite que se almacenen y se acondicionen de un año para otro. Y eso implica mayores riesgos porque se mantiene la semilla en el territorio nacional, que pueden ser diseminadas, trasladadas, robadas, etc. También nos llama la atención que almacenar y acondicionar semillas, existen formularios actualmente para que las empresas puedan tener dichos permisos, pero esto no está permitido en la norma vigente actual. El SAC tiene formularios para estas dos actividades sin que haya una norma, la norma vigente lo permite. Como dije, la norma vigente solamente hay que destruir las semillas de remanente. Entonces, en Chile tenemos la mayor fábrica de semillas de América Latina, en Biluco y Paine, y también tenemos presión para uso interno porque INEA y las universidades están generando transgénicos como uvas, nectarines, manzanas que quisieran comercializar en el mercado nacional en el futuro. Así que, a nuestro parecer, esta norma estaría abriendo una pequeña puerta para el uso nacional, ¿ya? Para manteniendo las semillas de una temporada a otra. A nuestro parecer, no hay restricciones que son evidentes para proteger los recursos genéticos chilenos. Dice que las medidas de bioseguridad no se relajarán si hay cultivos centro de origen, pero los transgénicos en Chile que se multiplican, que son maíz, soya y canola, no hay centros de origen parientes de estos cultivos. Lo más cercano son los maíces, que son recursos genéticos y que no están siendo protegidos. Así que ese es un tema importante que habría que considerar. En Arica hay liberación de maíces transgénicos y tenemos maíces en Arica de miles de años que son muy antiguos y eso no está siendo protegido por la norma. Tampoco la norma aplica restricción a los cultivos farmacéuticos y a nuevas formas de transgenia que son la edición de genes, los impulsores genéticos que pueden erradicar especies, ¿ya? Y que son muy invasivas. Y no se ve también protección a los polinizadores. Los polinizadores sí se ven afectados por los transgénicos, por los pesticidas y por los cultivos BT, los pesticidas que se impregnan las semillas. Los monitoreos, dice el SAC que sí realiza monitoreos, pero nunca hemos tenido ningún informe del SAC dónde están esos monitoreos y dice que las mismas empresas deben realizar los monitoreos. Tampoco hay información y también es un poco impensable que las empresas se monitoreen a sí mismas, ¿ya? Debería haber una fiscalización, a nuestro parecer, donde hubiera publicación de qué se monitoreó, dónde estuvieron y si las medidas de bioseguridad se cumplieron o si hubo alguna contaminación. Nunca hemos tenido información sobre ese tema. Si hubo contaminación de cultivos orgánicos, apícolas, las abejas, y tampoco hay responsabilidad y compensación respecto a si hubo contaminación genética, si hubo una compensación al vecino que se contaminó. Supe de un caso de un apicultor certificado orgánico que se contaminó y que el SAC no le dio ninguna respuesta. Yo soy miembro de la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica que preside ODEPA, y ahí se expresó el caso de ese agricultor cuya miel fue contaminada y perdió la certificación. El relajo de las normas de bioseguridad también es otro tema que nos preocupa, que se puedan relajar las medidas de bioseguridad, y el artículo 17.2 dice que las empresas pueden impugnar las normas de bioseguridad que el SAC les impone. Y eso nos parece sumamente peligroso porque que las empresas puedan impugnar estas medidas, lo que debilita el servicio agrícola y ganadero y debilita también las medidas, las protecciones que tenemos en relación a la contaminación, ¿ya? Entonces, ese es un tema que a nuestro parecer está muy peligroso. La consulta previa a los vecinos y dar aviso a los vecinos sobre la siembra cercana,
cabe la duda en este tema. Obviamente, si uno ve el sitio web del SAC, hay información sobre la ubicación, pero esta es a pedido de los interesados. Es decir, los interesados tienen que pedir por la ley de acceso a información, pero no se sabe si esta información es antes de la siembra, porque la relevancia de esta información es antes de la siembra. Y es muy importante que sea en ese periodo y que sea pública, para que todo el mundo sepa dónde están los cultivos transgénicos y puedan planificar su siembra o no. Entonces, ese es un tema muy importante, y consulta a los vecinos no existe en la norma, no hay consulta a los vecinos. A eso me refiero en el resguardo de la información. Ya, entonces es importante que la información sea pública en cada temporada y antes de la época de siembra, y no a solicitud de los interesados bajo la ley 20.285. Y en conclusión, a nuestro parecer, la norma facilita aún más la regulación de la liberación de transgénicos en Chile, está ajustada a las necesidades de las empresas semilleras, porque expande el uso para almacenamiento y acondicionamiento, y eso es un paso hacia un futuro para aprobación para el mercado interno. No incorpora todos estos resguardos que yo les conté, ¿ya? Y en un escenario de fuerte sequía, de cambio climático, de inseguridad alimentaria, que hablaba el diputado Linco en la sesión pasada, y en biodiversidad amenazada, estimamos que la política agrícola del país debería fomentar más que todo la agricultura orgánica, que es sustentable y que no es dependiente de insumos químicos y que no afecta a la biodiversidad, en vez de seguir facilitando el camino a los transgénicos. Y además que esta norma se contrapone con un proyecto de ley de biodiversidad que se discute en este periodo, para resguardar la biodiversidad del país. Así que a nuestro parecer deberíamos incorporar muchísimo más resguardo a la biodiversidad del país, a los cultivos tradicionales, orgánicos y a las abejas. Esa sería mi presentación, presidente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señora María Isabel, por su presentación. Entiendo que la señora Marlene Gebauer no está presente. Yo, antes de dar la palabra a los parlamentarios, quisiera, si don Horacio Borges. Falta el señor Schindler. ¿Está el señor Schindler? Sí. ¿Está en la lista? Entonces, le damos la palabra al señor Schindler para que haga su presentación, y después le vamos a dar la palabra a los parlamentarios para que se puedan referir a este tema. Entonces, le damos la palabra al señor representante de ANPROS, don Mario Schindler. Tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Espero que me escuchen y espero que se esté viendo la presentación. Sí, se está viendo y lo escuchamos muy bien. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradezco la invitación que me ha hecho llegar la Comisión de Agricultura de la Cámara. Por su intermedio también hago llegar los saludos a los otros integrantes de la comisión que se encuentran presentes, y espero que todos se encuentren muy bien. En primer lugar, voy a hablar sobre breves palabras sobre la organización a la que represento, ANPROS. Es la Asociación Gremial Nacional de Productores de Semillas, que nace en 1959, por lo tanto ya tenemos 62 años de edad. Actualmente está conformada por 73 miembros, con producciones y presencia de la actividad semillera en Chile desde Arica a Puerto Montt en el día de hoy. Algunas cifras importantes en relación a cuál es la presencia de la industria semillera chilena en el mundo. Somos el 9º exportador de semillas del mundo, de acuerdo a las cifras oficiales de la Federación Internacional de Semillas, las últimas oficiales del año 2017. Somos el primer exportador del hemisferio sur de semillas, y esto es muy importante porque estamos posicionados en este importante nicho de producción de semillas. Las exportaciones durante el año 2019 fueron de $360 millones,
y en nuestro PIB de exportaciones llegamos en el año 2013 a 651 millones de dólares, siendo la tercera actividad agroexportadora después de la fruta y del vino. Y las importaciones en la última temporada, 2019, fueron de 67 millones de dólares, por lo que vemos de que nuestra actividad tiene una vocación exportadora, arroja una balanza comercial muy favorable para el país y un mercado interno de 160 millones de dólares. Hoy día estamos exportando a más de 44 países en todo el mundo, semillas, y estamos exportando más de 50 diferentes especies, donde las principales es todo el grupo de las hortalizas, después el maíz, girasol, canola, flores, soya y otras. Este gráfico que tiene bastante información, es un resumen de lo que significa la exportación de semillas GMO para nuestro país. Las especies que se exportan son transgénicas, son maíz, soya y canola. Durante los últimos 15 años, que es lo que ustedes pueden ver en ese gráfico, ¿no es cierto? El total de exportaciones de semillas GMO ha alcanzado de manera consolidada 2.337 millones de dólares, y también es importante señalar de que las exportaciones de semillas convencionales también en este periodo de 15 años ha alcanzado las 3.276 millones de dólares, por lo tanto obviamente nos convierte en una actividad agroexportadora sumamente relevante para nuestra agricultura. En un contexto que lo señalo ahí, ¿no es cierto?, en que la superficie mundial de OGM durante el año 2018 fue de 191,7 millones de hectáreas, sembrados en 70 países. No nos olvidemos de que en Chile, y esto la Comisión lo sabe bien, se siembran de cultivos anuales alrededor de 600 a 700 mil hectáreas. Por lo tanto, para poder dimensionar lo que significa de que en el mundo se siembran 191,7 millones de hectáreas. Y de manera consolidada, durante todo el periodo en que se han desarrollado estas variedades transgénicas en el mundo, del 96 al 2018, se han sembrado 2,5 billones de hectáreas de transgénicos en el mundo. También es importante recalcar que nuestra industria es una gran generadora de empleo. Estas son las cifras oficiales de un estudio independiente de la Fundación Chile para la temporada 2012-2013, en que la industria empleó a 72.913 colaboradores. Por lo tanto, es importante recalcar la capacidad de generación de trabajo que tiene nuestra industria. Ahora, entrando en materia, directamente en relación a lo que se nos convocó para esta reunión, en primer lugar, señalar que la producción de semillas GM en Chile está regulada hace mucho tiempo, desde el año 2001 por la resolución 1523 del SAC, que es justamente la resolución que se pretende modificar y actualizar. En los últimos 15 años, y esto es muy importante este punto, en base a la presentación anterior, y por su intermedio, señor presidente, en los últimos 15 años en Chile se han sembrado 297.579 hectáreas de semilleros OGM o transgénicos de maíz, soya y canola, es decir, 300.000 hectáreas. Yo me pregunto si en una cantidad de hectáreas como esta, ¿no es cierto?, todo lo que se mencionó en la presentación anterior es posible de que haya ocurrido, y ni siquiera escuchamos ningún caso concreto en relación a algún tipo de problema causado por más de 15 años de producción de nuestros semilleros en una superficie de 300.000 hectáreas en estos 15 años. Y muy importante recalcar, ¿no es cierto?, de que al contrario de lo que se dice, el SAC ha tenido una permanente y estricta fiscalización de todas nuestras actividades. Probablemente la actividad productora de semillas transgénicas, me imagino que debe ser si no, la más regulada de las actividades agrícolas en Chile. Con, por supuesto, una total y absoluta verificación desde el ingreso hasta su exportación, con una completa trazabilidad en toda la producción, en todo el proceso de producción de semillas transgénicas. Acompañado también con una plena observancia por parte de todas las empresas que producen semillas de la resolución 1523, lo que nos ha permitido a través de los años posicionar a Chile como el principal país productor de semillas de contrastación a nivel mundial por la importancia que tiene este tipo de producciones.
Ahora, y entrando en materia en relación a la propuesta de modificación de la resolución 1523, nuestra asociación apoya, por supuesto, esta modernización de la resolución 15.523 que, insistimos, regula el uso confinado de material de propagación OGM con medidas de bioseguridad. Es decir, y esto es muy importante, no hay ningún cambio sobre la materia que se está regulando en relación a la resolución 1523. Esta nueva resolución actualizaría conceptos y procedimientos de manera acorde a los últimos 20 años de que han pasado desde que se promulgó la resolución 1523. Nuestra industria probablemente es una de las industrias que desarrolla, que está en la punta del desarrollo de muchas nuevas tecnologías que han sido y serán muy valiosas para la agricultura en el mundo. Por lo tanto, un periodo de 20 años es un periodo bastante largo y que hace necesario todo lo que se está proponiendo en lo que expuso de manera muy clara el Servicio Agrícola y Ganadero. Esta norma, además, viene a armonizar también criterios y conceptos con otras normativas existentes en Chile, también como fue presentado de manera muy clara por el SAC. Esta actualización, y es muy importante este punto, ¿no es cierto?, también lo que pretende es modernizar los procedimientos que regula. Estamos en un entorno en que hace 20 años atrás el dinamismo del comercio mundial era muy distinto, los desafíos de la seguridad alimentaria mundial y la producción sustentable también son sumamente importantes, y qué bueno que se mencionó también en presentaciones anteriores, porque el desarrollo de muchas de las variedades transgénicas justamente es lo que está apuntando hacia lograr la seguridad alimentaria mundial. Hoy día estamos enfrentando en Chile una sequía, probablemente la peor sequía de la historia, y algunas de las tecnologías que se están desarrollando, por ejemplo, están trabajando fuertemente en el desarrollo de materiales resistentes a sequía o que tengan una mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico, y por supuesto con una producción sustentable. Cuando se habla del uso de agroquímicos, por ejemplo, la agricultura convencional en Chile utiliza muchos agroquímicos, la producción frutícola utiliza muchos agroquímicos, y acá estamos hablando de resistencia a plagas por las propias plantas, sin uso de agroquímicos, por ejemplo. Pero no me voy a meter en ese tema, ya que nuestra materia es la resolución, la propuesta de nueva resolución. Y por último, señalar que la industria semillera chilena tiene un rol esencial en la producción de alimentos, tanto para nuestro país, por supuesto, como para el mundo. Como le veíamos anteriormente, estamos exportando a más de 4 países en el mundo, y millones de hectáreas de cultivos en el mundo se siembran con semilla que ha sido producida en Chile. Y por último, creo, y con esta lámina termino, quiero hacer mención a 3 puntos que me parecen esenciales y que se han mencionado durante estas presentaciones. El concepto de permanencia y la definición de permanencia, que la pongo ahí y la leo, que es textualmente lo que dice la propuesta de resolución, que es mantenimiento de material de propagación genéticamente modificado para siembra en un nuevo año calendario. Es decir, es una medida de tipo administrativa, no es más que eso, en semillas OGM para exportación. Va a permitir dar una mayor continuidad y fluidez a los programas de producción, investigación y desarrollo de nuevas variedades. Esto es sumamente importante, y con esto nos va a permitir potenciar una agricultura más sustentable, con menos procesos y contribuyendo a la seguridad alimentaria mundial. Ustedes entenderán, para que esto se pueda entender bien, de que si hay un proceso de investigación de una determinada línea que está siendo investigada y desarrollada en Arica o en el Valle Central, ¿no es cierto?, y esa semilla tiene que ser cosechada, enviada a Estados Unidos, y Estados Unidos la tienen que volver a enviar de nuevo por avión, ambos viajes a Chile. Estamos con una agricultura que no está siendo sustentable. Con esta medida administrativa, lo único que se está permitiendo es que esa semilla, en un proceso de investigación, pueda permanecer, ¿no es cierto?, en Chile para un posterior futuro que va a ser de todas maneras la exportación. En segundo lugar, la resolución en consulta pública, y muy importante, no cambia el sujeto regulado, ni tampoco cambia el alcance de las actividades. Continúa siendo circunscrito a la producción de semilla para exportación y a los ensayos de campo, y ojo, con medidas obligatorias de bioseguridad
que el Servicio Agrícola y Ganadero, y nos consta muy bien eso, ¿no es cierto?, ha sido extremadamente celoso y diligente en cumplirla. Y por último, y muy importante, porque también ha sido mencionado de manera reiterativa, bajo ninguna circunstancia esta propuesta de modificación contiene algún punto relacionado o vinculado, ni directa ni indirectamente, con la posibilidad de abrir la siembra comercial de cultivos transgénicos para la producción de alimentos que se usen o se comercialicen en el país. Y con eso termino. Agradezco la oportunidad de haber presentado nuestra postura y quedo a la disposición de los señores diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario Schindler, por su exposición, su presentación, y a continuación le ofrezco la palabra al diputado Ramón Barros y a los demás parlamentarios y parlamentarias que quieran también hacer preguntas e intervenir. Bueno, buenos días, querido presidente, a la Teresita, a los las distintas personas que expusieron hoy día respecto a este tema. En primer lugar, decir que, para poner en contexto, en Chile está prohibido el uso o la siembra de cultivos transgénicos para producción directa. Solamente está autorizado producto que hay un nicho que hace a Chile un país particularmente atractivo para la producción y exportación de semillas transgénicas. Y el señor Schindler da cuenta del año 2012-2013, año probablemente de los que tuvo mayor cantidad de hectáreas, de empleos directos, 72.000 empleos y un número de exportaciones muy importante. Entonces, dejar al tiro en contexto que Chile tiene prohibido la producción directa de semillas transgénicas. Por ejemplo, uno no puede sembrar maíz transgénico para producción de grano, que vaya a la alimentación de las aves o de los cerdos. No obstante, Chile importa la mitad del maíz que requiere para la alimentación de cerdos y aves que se exportan, importa maíz que... Entonces, no quiero que con la presentación de la señora Mansur quede como un atisbo de que en Chile estamos permitiendo algo que no es así. En Chile está prohibido y probablemente en la comisión vamos a estar todos de acuerdo en que queremos que así siga siendo, además. Pero eso no obsta a que evitemos las deformaciones y los prejuicios. No me gusta en la presentación de la señora Mansur que se hable de predios transgénicos, cuando hay cultivos transgénicos en probablemente miles de predios que son disímiles, así como también ella hace una aseveración, porque hay todo un contenido, diría yo, de un vocabulario que tiende a confundir, en que se habla de que la agricultura se separa como agricultura campesina y de otro tipo de agricultura. La agricultura en Chile es una, y yo conozco pequeños agricultores, usuarios de INDAP, que han sembrado semilla transgénica para exportación. Por lo tanto, no descalifica una agricultura con la otra. La agricultura es una y evitemos poner una suerte de muralla entre unos y otros, porque me parece particularmente odioso, lo digo con todas sus letras. Por otro lado, quiero decirles que, y por eso me interesaba tanto que la Universidad Católica o otra universidad pudiesen exponer, igual voy a insistir con el profesor Contreras, con la profesora Gebauer, en ausencia de uno de los grandes expertos que fue quien cité, el señor Cristóbal Huawi, puesto que él es investigador en el Reino Unido y además investigador en la Universidad Católica, en la Universidad de California en Davis. Pero me gustaría, porque la señora Mansur también hace referencia y que dice que hay universidades que también estarían interesadas en el tema transgénico, en su producción de algún tipo de semillas la aplicación de transgenia en los frutales. A mí me parece que a estas alturas de la vida cerrarse en una postura ideológica respecto a este tema me parece lamentable. Yo le digo, el cultivo, si tuviéramos puro cultivo orgánico, el mundo hubiera muerto de hambre a estas alturas. Así de simple. Porque los orgánicos son incapaces de alimentar a la población del mundo. Yo creo en un sistema que
se complementa, se protege, y así como en esta comisión hemos dado pie, ¿no es cierto?, a una regulación respecto a lo orgánico, hemos fomentado y todos hemos participado respecto a esto. Me parece que no ha lugar el que se pretenda que todo sea orgánico, porque estaríamos, muchos millones de personas estarían hoy día muriendo de hambre si fuese por eso. Y si uno pone a mayor abundamiento, ustedes saben que pese a la oposición de muchos personajes en el mundo, yo soy diabético. Yo ocupo insulina todos los días. Miren, aquí tengo mi cosita. La insulina, ustedes saben que gracias a que es transgénica y se produce bajo esa forma, hoy día los pacientes de diabetes en el mundo pueden tener la insulina todos los días en sus hogares y los gobiernos financiar como políticas públicas el acceso a la insulina, gracias a que la insulina por la transgenia hoy día tiene un valor distinto al que tenía en la década de los 60, por ejemplo. Por lo tanto, yo quiero decirles que esta es una adecuación de algo que obviamente requería una adecuación producto del paso de los años. Yo sigo insistiendo que nosotros tenemos que desarrollar Chile en un nicho exento de transgénicos para la producción directa, pero me resisto a la posibilidad de no utilizar un nicho que produce empleo, produce divisas, paga impuestos, por un capricho meramente de aquellos que añoran mantener una agricultura que obviamente va a impedir o que impediría que la población mundial se alimentara como corresponde, y por lo tanto, más allá de que uno puede tener algún tipo de visión, proponer algún tipo de corrección respecto a la normativa, yo la suscribo plenamente y tengo claramente entendido que esto no es sujeto de ningún proyecto de ley porque es una adecuación de un decreto que ni siquiera fue promulgado, perdón, no es un decreto, una resolución, que ni siquiera fue promulgado por un gobierno de la línea nuestra. Entonces, estos son temas de orden técnico. Yo quiero insistir, presidente, que pudiésemos tener la palabra del Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad Católica, de la Escuela de Agronomía, en la persona del profesor Contreras, de la profesora Gebauer, o contactar a don Cristóbal Huawi, para efectos de poder tener una conversación, pero agradecerle al director nacional del SAC por su posición clara, precisa, y agradecer también a la señora Mansur, por supuesto, siempre son bienvenidos. En cuanto tengamos claro que nosotros no somos partidarios de la producción directa de transgénicos, vamos a permanecer en eso, pero tampoco nos pasemos de la raya en términos de tratar de imponer una visión que además es absolutamente bastante cuestionada en el mundo. Pensemos que hay alrededor de 200 millones de hectáreas en el mundo que se siembran de transgénicos y nadie todavía ha demostrado que haya tenido problema alguno con la salud de las personas. Y de hecho, la mitad de los pollos de los cerdos que consumimos en Chile, la mitad, porque la mitad del maíz importa, la comemos con maíz transgénico importado del exterior. Eso nomás, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Ramón Barros. A continuación tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, presidente. Gracias por convocarnos a esta reunión con la celeridad necesaria. Saludar a todos los colegas, a la señora María Teresa, mi vecina, y saludar también a quien está solito ahí, que es nuestro soporte informático, que no todos lo saludan, así que muchas gracias porque es el que nos permite tener esta comunicación, a nuestro invitado, al señor de Amplos y sin duda, ¿no es cierto?, a la profesora Mansur, que es un agrado tenerla hoy día en la comisión. Yo creo que son varias cosas. Nosotros de alguna manera nos empezaron a alumbrar con luces rojas y amarillas en relación a lo que estaba ocurriendo con esta resolución, ¿no es cierto?, que envió el Servicio Agrícola y Ganadero, que estaba en consulta, pero uno sabe cómo son estas consultas, y más hoy día, ¿no es cierto?, en este tiempo de pandemia. Nosotros creíamos que era absolutamente contraproducente el hacer esto en este periodo, ¿no es cierto?, en donde tenemos tan alterada la vida cotidiana de las personas, que no era el momento, y yo quiero decirle así con todo cariño a Horacio, que debe estar por ahí, ¿no es cierto?, que uno ya a esta altura del partido encuentra que las cosas son medias extrañas cuando precisamente se producen estos cambios
en estos periodos tan complicados. 7.000 personas o 7.000 observaciones frente a este tema no son muchas. Yo creo que hay un debate que debería darse frente a lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con los transgénicos y con lo que hoy día ocurre en el país. A mí me preocupan varias cosas de lo que planteó la profesora Mansur y que a mí me hacen sentido común, sin entrar, ¿no es cierto?, en lo bueno y en lo malo de cada una de las cosas, que uno tiene su propia apreciación. Solo decir algunas cosas que planteó el diputado Barros. Nosotros hicimos una ley de agricultura orgánica, pero que no tiene musculatura. Es una ley que no tiene recursos, que no tiene la impronta, lo dijimos así, y estoy hablando de todos los gobiernos, de todos los gobiernos, no solo de este gobierno, sino del anterior también. Nosotros lo dijimos ahí, no sé si usted se acuerda ahí, presidente, que nosotros hicimos una ley, pero que no tenía recursos, ¿no es cierto?, para efectivamente poder desarrollar esta agricultura orgánica, que es importantísima. Y yo creo que en estos tiempos, además, es doblemente urgente que podamos desarrollar, y además que el país tiene un potencial tremendo, y hoy día, además, desde el punto de vista económico, yo tuve la posibilidad, ¿no es cierto?, de estar precisamente en la Unión Europea cuando se estaba viendo los tratados de agricultura orgánica. Recordar que el ministro Furch también hizo un convenio en los últimos meses de su mandato, donde se hace un convenio con la Unión Europea precisamente para fortalecer lo que tenía la agricultura orgánica y el potencial que tiene Chile para el desarrollo de esta agricultura. Que es tremendo, porque además, desde el punto de vista, y nos vamos solo a lo económico, desde el punto de vista económico tiene una rentabilidad muy superior a la que tiene, ¿no es cierto?, la agricultura tradicional. Tenemos además agricultores que tienen vocación orgánica, que también es algo que es muy, muy importante, fundamentalmente ahí para la pequeña agricultura, pero además porque tenemos, y voy ahí a mis preguntas, porque a mí me hace sentido lo que plantea esto de almacenar y acondicionar, ¿no? Ahí se abre una puerta que tenemos que, o la regulamos bien o la cerramos. O la regulamos bien o la cerramos, porque se ve, como dice el señor Schindler, se dice, bueno, pero es para fines de estudios, bueno, coloquemos solo eso, pero para nada más. Entonces, cuando uno dice, mira, ahora podemos almacenar y podemos acondicionar, etc., yo creo que ahí abrimos una puerta que no estaba en la resolución anterior y que nos puede complicar. Lo segundo, que yo creo que deberíamos, presidente, cómo hoy día los recursos genéticos que tiene Chile, que son importantísimos y que tenemos que resguardar, presidente, tenemos que resguardar. Y yo creo que nosotros deberíamos hoy día exigir, frente a lo que está ocurriendo, además con la pandemia en el país, cómo resguardamos nuestros recursos genéticos. Y eso es fundamental, porque deberíamos partir desde ahí. Además, como lo hacen todos los países racionales, o sea, cómo tú resguardas, y a partir de eso vas creando una legislación que va alrededor, pero partiendo por el fin más importante de resguardar tus recursos genéticos, que además son irreemplazables, y cuando tú los pierdes es muy difícil volver de nuevo a recuperarlo. La protección a los polinizadores. Yo creo que además eso, miren, lo hemos tenido en muchas sesiones aquí y a lo largo de todo el país, cómo ellos patalean con justa razón, además, de cómo poder proteger a los polinizadores. Nosotros sabemos hoy día cómo ha disminuido sustancialmente lo que tiene que ver con la cantidad, ¿no es cierto?, de colmena en nuestro país, precisamente por una mortalidad que ha sido tremenda. Entonces, yo creo que ahí, y lo dijeron a la vez anterior, hace el año pasado precisamente, era cómo a través, y ahí no sé si está José, pero José Pérez, cómo a través de una legislación, ¿no es cierto?, de apicultura, no solo lo comercial, sino cómo protegemos lo que tiene que ver con los apicultores, con las abejas, que es absolutamente necesario, y como está ahí Andrés Meneses, ¿no es cierto?, bueno, ahí tenemos que armar una legislación que la hemos venido desarrollando, pero que no le han dado urgencia al gobierno para proteger a los polinizadores. Me parece de absoluta importancia, presidente, de absoluta importancia, y pedir aquí, a través de un oficio, los informes de monitoreo de las empresas. O sea, no es posible que esos informes de monitoreo no estén
no sea una información pública que cualquiera pueda solicitar. Yo creo que eso es fundamental, por ejemplo, para lo que tiene que ver con investigación, pero también para la protección de los vecinos, ¿no es cierto?, que están alrededor de este tipo de cultivo. Los informes deberían ser públicos y además debería cualquiera poder tenerlo, y que yo creo que es absolutamente improcedente que lo realicen las empresas. Y si lo realizan las empresas, deberían ser absolutamente más auditables, ¿ah? Más auditables. Por lo tanto, esa información debería estar, y debería sin duda el SAC el que ser responsable, ¿no es cierto?, de la veracidad de estos procesos. Y por último, la compensación para los agricultores. Yo creo que es impresentable y además es parte de la ley del SAC. En la ley del SAC está la compensación para los agricultores, ¿no es cierto?, en el minuto de la contaminación, en el minuto de la mortalidad que puedan haber, ¿no es cierto?, de las abejas, etcétera. A mí me parece, presidente, que son varios puntos que son importantes para esta resolución, pero además para tener que revisar en todo el proceso que hoy día estamos viviendo. Yo le pediría al SAC que 1, 2, 3 momia, hasta que revisemos bien todo lo que está ocurriendo, pero hasta que procesemos bien, además, cada una de las observaciones que se están haciendo, y me alegro que se haya extendido el plazo para poder hacer observaciones. Muchas gracias, presidente. Vamos. No sé si está el diputado José Pérez. Sí. Si no, sí, tiene la palabra el diputado José Pérez Arriaga. Presidente, saludar a todos quienes están participando de nuestra Comisión de Agricultura, saludar a nuestro personal administrativo, a la señora María Teresa, a los invitados, ¿no es cierto?, que han hecho exposiciones bien interesantes, a nuestro director del SAC, nuestro amigo Borges, y bueno, decirles que son bien interesantes todos los temas que aquí se han explicado, y especialmente me interesaría que nos dejase su exposición la señora María Isabel Mansur. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante que estemos preocupados de algo que lo hemos pedido insistentemente, y ha hecho relación a esto también recién Alejandra Sepúlveda, hace años, que duerme, ¿no es cierto?, nuestro proyecto de defensa de la apicultura en el Senado. Allá llegan a dormir los proyectos de ley, lamentablemente. Una vez más, hay que defender la apicultura porque vemos en el informe que ha presentado la señora María Isabel también cómo se afecta no solamente a las abejas, a la vida de las abejas, con motivo de los productos que se aplican, ¿no es cierto?, a los cultivos orgánicos, ya sea insecticidas y otros, y cómo vamos contaminando el suelo con aquella carga importante de herbicidas que se aplica. Entonces, sin duda que es tremendamente importante. Ya hemos tenido problemas cuando se exportó miel a Alemania. Esta estuvo retenida durante muchos meses porque tenía polen de cultivos transgénicos. Entonces debería el Servicio Agrícola y Ganadero informar en cada región del país, con claridad, sin ambigüedades, dónde hay cultivos transgénicos para que los apicultores puedan alejar sus apiarios de aquellos lugares para que no se contamine el producto fundamental que es la miel. Tengo aquí a la mano un proyecto de ley que viene del Senado donde se pide sancionar la distribución y venta de miel adulterada. Me parece bien, pero más importante que esto es defender la apicultura. Y ese proyecto de ley le pedimos una vez más al gobierno, al ministerio, que avancemos, ¿no es cierto?, en el tratamiento de esta ley, porque tenemos que proteger algo fundamental. No nos quejemos después cuando no tengamos abejas que no podemos polinizar. Por eso me parece tremendamente importante que tengamos estos trabajos en nuestras manos y que avancemos, ¿no es cierto?, en la solución de los problemas. Decirle a don Horacio Borges que ahora estamos esperando la solución de un problema que le he planteado. El SAC se toma un camino y no le da pasada, ¿no es cierto?, a la gente que vive al interior de él aquí en la comuna de Los Ángeles. Un tema que lo estamos viendo hace años y aún no tiene solución. ¿Qué se le dice al vecino? Si quiere usar el camino, oiga, avísenos cuando vaya a salir, avísenos por teléfono. ¿Cómo se le ocurre que se va a hacer eso? Pásenle una llave y se acaba el problema. Pero no sigamos dilatando los problemas. En la administración pública tenemos que ser ejecutivos, dar solución a los problemas que tenemos y no estar, ¿no es cierto?,
esperando con meses y meses que las cosas no se realicen. Creo que hace falta un poco más de ejecutividad, golpear la mesa cuando sea necesario y hacer las cosas con oportunidad. Nada más, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado José Pérez. La diputada Emilia Nullado tiene la palabra. ¿Ahí sí, presidente? Sí. Sí, muy bien. Era muy importante analizar este importante tema que hoy día usted ha colocado a disposición de las diputadas y diputados, cuando necesitamos garantizar la alimentación libre de plaguicidas, donde los cultivos transgénicos solamente es permitible a quienes están exportando. Lamentablemente son 6 aproximadamente las empresas transnacionales que están llevando a cabo este control, y la preocupación es cuando no se ha fortalecido en Chile y donde tampoco veo el interés del Ministerio de Agricultura ni tampoco del SAC de poder apoyar en diversos procesos a la agroecología, a los cultivos orgánicos, y que también, como señaló la diputada Sepúlveda y el diputado que me antecedió, es importante conocer y tener un registro de quienes están llevando a cabo estos cultivos transgénicos. Y esto solamente se debe seguir manteniendo, que sean para la exportación, no pueden estar dentro del mercado interno, y esa es la preocupación. Por lo tanto, esta consulta, que finalmente está bien que se haya extendido por 15 días más, pero es preocupante porque la verdad es que no se ha tenido una participación para los pueblos indígenas en especial, que deben haber una consulta que sea de buena fe, esta sea con el consentimiento de los pueblos. Por lo tanto, ahí yo quiero preguntarle al director nacional del SAC si realmente él considera que está bien que queramos adaptarnos posteriormente de haber tenido una resolución que ya cumple 20 años y que hoy día queremos actualizarla, pero esta también tiene que hacerse con una participación efectiva de la ciudadanía. Debe hacerse también con una participación de los pueblos indígenas, quienes hoy día la pequeña agricultura y la agroecología, la práctica de los cultivos ancestrales han permitido alimentar a la ciudadanía. No son los grandes exportadores, como lo decía el diputado Barro, que gracias a los transgénicos hay alimentos del mundo. Es absolutamente falso. Quienes hoy día entregan la alimentación y están alimentando al mundo son la pequeña agricultura familiar campesina, son la agricultura que desarrollan los pueblos indígenas, son la agricultura que desarrollan campesinas y campesinos. Por lo tanto, no son los grandes empresarios, no son las transnacionales, y son aquellas quienes han perjudicado además y han deteriorado el medio ambiente, son los que han prácticamente destruido el medio ambiente, son ellos que han contaminado con una serie de plaguicidas, porque al aplicar el cultivo de transgénicos significa también en la exposición que hace doña María Nansur, ella plantea claramente su exposición de cómo cada vez las malezas cada vez se colocan más resistibles, por lo tanto hay que seguir aplicando plaguicidas, insecticidas que sean mucho, para que puedan controlarse con mucho más tóxicas. Entonces, por lo tanto, creo que a mí no me parece, presidente, y me gustaría que en una siguiente reunión esta se siga realizando, porque también es importante conocer la opinión de las organizaciones de pueblos indígenas, es importante conocer también la opinión de quienes están dando esta lucha permanente contra los plaguicidas, contra lo tóxico. Es importante conocer la opinión de las personas que hoy día tienen que día a día ver de qué manera, mejores condiciones, para que no tengamos una cantidad de abejas que no son los que cultivan los apicultores. Necesitamos conocer su opinión. Ellos deben decirnos también de qué manera les gustaría que esta resolución puedan incorporarlo a ellos, cómo los va a proteger el SAC,
cuáles van a ser sus compromisos, de qué medidas se van a tomar para que no se terminen afectando la polinización que es tan necesaria en los diversos cultivos. Así que, por lo tanto, yo creo que con una sesión donde hemos recibido la exposición y las diversas visiones, pero necesitamos conocer también de mucho más. Creo que 15 días, señor director, son insuficientes. Usted sabe que nos encontramos en una crisis sanitaria y no debiera verse desde abril a la fecha. Ya se sabía en las condiciones en que estamos. Por lo tanto, también, señor presidente, por su intermedio, quiero solicitarle a usted, al ministro y al director del SAC, que hoy día no con esta sesión ni los 15 días son suficientes, sino que debiéramos abordarlos tal vez dentro de un mes más, porque no estamos en las condiciones ni esta es una normalidad para definir una resolución que va a permitir lo más probable regir en 15 o 20 años más. Yo creo que nosotros hoy día somos los responsables, quienes estamos en esta comisión, y usted también, por su intermedio, presidente, el director nacional del SAC, tiene que asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, si hoy día nosotros permitimos que se apruebe una resolución bajo la mirada que pueda tener cada uno de nosotros hoy día en esta comisión, pero que cada uno representa realidades distintas. Yo debo defender la agricultura ancestral, debo defender la agricultura familiar campesina, y por lo tanto también creo que no es suficiente hoy día que con una sesión o 2 sesiones o 15 días en los cuales esté nuevamente incorporada la posibilidad de llevar a cabo y establecer y sugerir de qué manera debiera llevarse a cabo esta resolución. No me parece, por eso le solicito con todo el respeto, presidente, de poder extendernos en una sesión más y solicitarle también a través de esta comisión al señor ministro y al señor director nacional del SAC de que necesitamos al menos que las diversas organizaciones puedan ser invitadas. Estas serán en 15 días, serán en un mes más o pueden ser en 1 o 2 meses más. Creo que para que podamos tener una resolución que va a permanecer vigente durante 15 o 20 años. Así que, por lo tanto, a mí me parece que es de urgencia de que usted pueda tomar esa determinación. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nullao. Bueno, hoy día estamos convocados hasta el mediodía, hasta las 12 del día para tratar este tema. Yo creo que debiéramos sesionar el día lunes de 10:30 a 12 horas para invitar a organizaciones, como dice la diputada Nullao, y también a otros invitados que han solicitado participar en esta importante discusión. Y a la vez, digamos, solicitar al director nacional del SAC que tenga bien dar un poco más de plazo para poder discutir ampliamente este tema tan relevante para la agricultura y la seguridad alimentaria de nuestro país. Le ofrezco la palabra al diputado Ignacio Urrutia. Estaba pidiendo la palabra. La diputada Álvarez también. Y diputada Jenny Álvarez después. Tengo abierto el micrófono. Diputada Jenny Álvarez primero, entonces. Tiene la palabra, diputada Jenny Álvarez. Gracias, presidente. Saludarlos a todos. La verdad es que esta sesión la citaron sobre la marcha, porque no la teníamos citada el martes pasado. Y la verdad es que me preocupa mucho, presidente, bueno, saludarlos a todos, me preocupa mucho, presidente, que estemos viendo algo tan delicado en estas condiciones. Yo quiero insistir en eso. La verdad es que sí, podemos hacer sesiones y podemos discutir esto. Creo de todas maneras que 15 días es un plazo demasiado poco tiempo para poder escuchar a los actores relevantes que tengan lo que tengan que decir con respecto a esto. Pero la verdad es que sí, podemos citar el lunes, podemos tener invitados, pero cuando yo escucho y estamos en esta sesión, me da la impresión de que no se está dimensionando qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que está pasando en los servicios de salud, cómo está la gente. Nosotros nos vamos a sentar aquí a hablar de algo que rápidamente quieren legislar, o sea, que quieren que se apruebe el decreto
con la opinión de quienes alcancen a opinar, no lo entiendo. O sea, todos los días sentimos que la ciudadanía nos reclama que no hay sintonía del Ejecutivo y de los mismos políticos, me incluyo, porque somos parte del sistema con respecto a lo que está pasando. Entonces, vamos a crear el Ministerio de la Agricultura, estamos revisando este decreto, y la verdad es que las exigencias y el día a día de cada uno de nosotros que representamos a mucha gente, yo tengo 18 comunas que todo el día estoy atendiendo y preocupada de temas totalmente distintos, porque la gente hoy día lo está pasando pésimo, pésimo. Está quedando sin trabajo, no tiene comida, no tiene... Entonces, yo sé que el gobierno está haciendo enormes esfuerzos, pero a pesar de esos esfuerzos, sigue siendo una situación grave y crítica. Entonces, la verdad es que si no tenemos tiempo de discutir esto, porque con mayor información y con mayor posibilidad de que realmente en un ambiente más tranquilo, distinto a lo que está pasando, porque si no la gente no entiende que nosotros estemos viendo estos temas, lo estemos viendo a la rápida, totalmente fuera de sintonía con lo que está pasando. O sea, y además todos en cuarentena, la gran mayoría sin poder circular, sin poder juntarse como para deliberar este tema. Entonces es bien complejo. Yo agradezco la exposición de la señora María Isabel. Yo no creo que ella venga aquí a imponer una postura. O sea, para nosotros es importante que se vea de esa forma. Para nosotros es importante la opinión de ella y la opinión de cualquier experto que venga a defender su postura. Entonces, yo le agradezco a ella y que no yo para nada me siento que está imponiendo su postura para que yo tome una determinada decisión, sino que es un punto de vista que es súper rescatable. Eso, presidente, le quería sugerir, y por supuesto yo me sumo a las diputadas para que esto se vea con más tiempo. O sea, si la diputada Emilia no pide en la sesión anterior, capaz que ni siquiera habríamos estado discutiendo este tema. Gracias, presidente. Gracias, diputada Jenny Álvarez. Diputado Ignacio Urrutia, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, a todos los que están vía telemática y allá presencial, también a nuestros invitados. Es curioso, presidente, pero usted no es tan de izquierda, presidente, así que no lo voy a dejar un poco al lado, digamos. Pero es curioso cuando a la izquierda no le gusta algo, siempre no es el momento, no es el minuto, hay otro tipo de preocupaciones. Yo entiendo que es muy complicado lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, sin lugar a duda, y todos lo sabemos que es así, efectivamente, pero el país no se puede paralizar porque hay una pandemia. Obligadamente tenemos que seguir porque el país tiene que seguir avanzando, y precisamente tiene que seguir avanzando porque hay que buscar el modo de qué es lo que va a ocurrir después cuando se acabe la pandemia. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la pandemia con la cantidad de cesantes que tenemos? Entonces no podemos tener el país paralizado, obligadamente tenemos que seguir trabajando y hay que seguir viendo todos los temas que corresponden. Ahora, yo quería una cosa, presidente, decirle. Hace 60 días tengo entendido que pusieron en consulta esto. O sea, no es que se haya puesto de la noche a la mañana, como se dijo recién, o algo así. Otra cosa es que los parlamentarios no hayamos tenido idea. Pero que esto se puso en consulta, se puso hace 60 días y se está corriendo por 15 días más. O sea, lleva 75 días en consulta. Yo no me opongo a que se vuelva a correr otros 15 días si así lo determinan, digamos, pero ya lleva un tiempo en consulta. No es una cosa que nació esta semana, porque los parlamentarios nos enteramos esta semana. Ese es otro tema, ese es otro problema, digamos. Pero viene hace ya mucho rato. Mire, yo al revés de todos los que están acá, yo soy absolutamente ferviente partidario de la agricultura transgénica. Yo creo que no queda otra alternativa por el camino que vamos con las sequías que estamos teniendo. Si seguimos con esta sequía, no vamos a tener cómo producir alimentos, no va a haber forma de producir alimentos en Chile que no sea con tema modificado, no va a haber otra manera. Lamentablemente, pero así es. Pero para tener agricultura transgénica, lo que hacen otros países, hasta donde tengo entendido, tienen regulados los territorios. O sea, por ejemplo, en el territorio central, donde está Emilia Nullao, y tiene toda la razón de defender, digamos, a su pueblo, a su gente, todo, en esos territorios no debería haber agricultura transgénica bajo ningún punto de vista. Pero en otros territorios del país,
donde no se corre ese riesgo, sí debería ir a agricultura transgénica, como hay principalmente en O'Higgins, donde se produce la gran mayoría de las semillas que hoy día nosotros exportamos a otras partes del mundo. Y lo digo además teniendo, y quiero que ustedes lo sepan, lo saben, digamos, yo tengo agricultura orgánica, que se contrapone total y absolutamente con la transgénica. Y teniendo agricultura orgánica, soy total y absolutamente partidario de la agricultura transgénica, porque yo creo que es la única solución, salvo que se largue a llover mañana y llueva 3 meses seguidos y recuperemos todo el tema y se nos acabe el problema de la sequía. Pero si seguimos con esta sequía, estamos en el año 11 de una sequía absolutamente de locos. Nunca habíamos tenido una sequía igual. Chile se va a quedar sin producir alimentos si no transformamos el tema de nuestros cultivos. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Ignacio Urrutia. El diputado Ramón Barros pide la palabra y continuamos con Gracias, la presidente. señora María Isabel. No, yo solamente, en virtud de que he sido eludido por mi querida amiga doña Emilia Nullao, quiero solamente decir, yo no he dicho que la agricultura transgénica alimenta al mundo. Lo que he dicho es que el modelo de agricultura orgánico no sería capaz de alimentar al mundo. Y he dicho claramente que son sistemas complementarios. Todos los modelos debidamente regulados caben en el sistema y por lo tanto tampoco puedo dejar pasar de decir que 6 transnacionales son las que alimentan al mundo. Los agricultores son ellos los que alimentan al mundo, con las herramientas que nos entrega la tecnología, la tradición, el conocimiento. Así que solamente dejar expresado eso, porque me parece que no es propio de que se mete el gibese en lo que yo quise decir. Muchas gracias. Gracias, diputado Barros. La señora María Isabel Mansur quería también intervenir. Muchísimas gracias. Gracias por las intervenciones de los diputados y de las diputadas. Yo solamente quería aclarar algunos puntos y enfatizar otros. Esta norma es tan importante para el país y evidentemente no queremos, y agradezco a la visión de los diputados, que no queremos que haya mercado nacional de estos productos ni consumo nacional de lo que producimos. Eso me parece que debería quedar muy bien establecido. Hace unos años atrás yo estuve involucrada en una ley de bioseguridad. Es decir, me parece que esta norma es muy pequeña, es una resolución del Servicio Agrícola y Ganadero donde deben haber muchísimos más resguardos de todos los temas que yo mencioné y de lo que los diputados mencionaron. Así que mi propuesta sería avanzar más que a una resolución, a una ley. Me parece que merecemos tener los resguardos suficientes en esta calidad. La agricultura orgánica, a mi parecer, sí puede alimentar al mundo. El tema es que no se le ha dado la oportunidad. Es una agricultura que es sustentable y permite generar alimentos de muy buena calidad para la salud humana, lo que la agricultura transgénica no está siendo capaz de hacerlo, porque los alimentos quedan contaminados con pesticidas, con herbicidas peligrosos como el glifosato. Así que yo sigo apostando por la agricultura orgánica, insisto en ese tema, pero la situación es que no se le ha dado la importancia suficiente ni el apoyo suficiente a la producción orgánica. También estoy de acuerdo con la opinión de algunas de las diputadas, la diputada Nullao y Álvarez, la diputada Sepúlveda, sobre el tema de escuchar otras opiniones. Sabemos que los agricultores van a verse afectados, sabemos que los agricultores orgánicos se van a ver afectados, la agricultura campesina también. Quizás sería muy interesante escuchar opiniones de ellos en relación a este proyecto de ley. Y en cuanto al diputado Urrutia, que señala que en Chile la única solución para alimentar al mundo serían los transgénicos. Nosotros hemos estado trabajando en este tema por muchos años. De hecho, incluso hay algunos prodesales que me han solicitado a mí, por ejemplo, semillas de maíz tradicionales chilenas. Chile tiene 23 razas de maíz que son nuestro patrimonio genético y que muchas de ellas son resistentes a sequía. Tenemos cultivos en el país que son absolutamente resistentes a sequía, como la quinoa, por ejemplo, que se puede ser cultivada
sin riego. Entonces, yo creo que la apuesta aquí, más que apuntar a una agricultura que es química, que es patentada, que necesita, es alta en insumos y que es cara, en desarrollar nuestros propios recursos, nuestra propia agricultura tradicional. Los agricultores tradicionales y los agricultores indígenas saben cómo cultivar en sequía, tienen técnicas tradicionales también, y todo eso no ha sido rescatado. Si pudiéramos desarrollar en Chile cultivos resistentes, así que ya hemos perdido mucho tiempo y deberíamos tener una línea de desarrollo con los materiales genéticos que nosotros tenemos. Por eso es tan urgente la necesidad de una ley de acceso y protección a los recursos genéticos chilenos. Esa ley nos pena, la necesitamos hace muchos años, que proteja nuestros recursos genéticos, que no se han perdido, que no se han contaminado, que los agricultores tengan interés de volverlos a usar, y con esa base propia nuestra del país podemos desarrollar tecnología para enfrentar la sequía. Así que eso quería acotar. Muchísimas gracias. Gracias, señora María Isabel Mansur. Ha pedido la palabra don Mario Schindler, a quien aprovecho de solicitarle si nos puede enviar la presentación a la Secretaría de la Comisión para poder distribuirla entre los parlamentarios. Tiene la palabra don Mario Schindler. Muchas gracias, presidente. Sí, por supuesto, la presentación se la voy a enviar y va a estar a disposición de todos quienes la pueden publicar, por supuesto, también en el sitio del Senado. Yo quiero, en todo el tiempo, hacer mención a tres cosas. Uno, la verdad es que es un mensaje nuestro y nuestro de mi asociación y personal, de que muchas veces cuando tenemos estas discusiones, que no es primera vez que las tenemos, afortunadamente he tenido la oportunidad de estar con la señora María Isabel, hemos formado parte también de mesas de manera conjunta, como la de recursos genéticos, en la cual de hecho hemos coincidido en muchas de las cosas que está diciendo, pero por lo mismo, yo creo que muchos de los temas que se han levantado son absolutamente válidos. Solo recordar, y creo que esto es importante, de que lo que estamos discutiendo en esta sesión era el tema de la resolución, de una propuesta de nueva resolución que actualiza la resolución 1523. Por lo tanto, todos los temas que hemos estado discutiendo y que se han señalado son muy válidos, pero lo que estamos teniendo, sobre lo que tenemos que decidir es sobre la modificación de una resolución que ya existe hace 20 años y que, por lo que yo expuse, yo estimo de que moderniza muchos temas. Y por último, creo que es muy importante insistir una vez más en el tema de la coexistencia. Aquí a veces queda la sensación de que se plantea un Chile en que necesita la solución va a estar dada por un tipo de agricultura o por otra. Aquí lo que tenemos que hacer es coexistir. Somos un país de una agricultura pequeña, no somos muchas hectáreas. Tenemos que coexistir, son varios nichos de producción y lo hemos hecho de manera exitosa. Yo puedo mencionar, por ejemplo, el caso nuestro. Nosotros producimos semilla transgénica y semilla no transgénica en especies como maíz, en que tenemos esos cientos miles de hectáreas producidos también, están acompañados de cientos de miles de hectáreas de semilla de maíz convencional que va a un mercado tan exigente como el de Europa, y se puede hacer. Con los apicultores hemos estado trabajando ya durante muchos años. Nuestro mismo Congreso, en el caso del Senado, efectuó un seminario hace algunos años atrás respecto al tema de la apicultura, donde quedó muy claro, no dicho por nosotros, sino que por los propios rectores de las universidades de Chile, por científicos, etcétera, de que los transgénicos, por ejemplo, no hacen nada a las abejas, somos socios. Nosotros necesitamos para producir semilla a las abejas. En muchos cultivos transgénicos se utilizan abejas y trabajamos con los apicultores por profesionalizar la polinización en Chile. Es decir, y con esto termino, mi mensaje es que nuestra agricultura no va a depender de una o de otra. Tiene que tener lugar para todas las agriculturas, los tipos de agricultura que estamos planteando, porque son agriculturas complementarias para todos nuestros agricultores. No hay ningún agricultor que sobre en nuestra agricultura, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Vamos a prorrogar por 10 minutos para que el director nacional del SAC también pueda referirse, y el próximo lunes nos vamos a volver a reunir de 10:30 a 12 horas, donde vamos a invitar a las personas que estaban pendientes, como también a los que los parlamentarios y parlamentarias puedan sugerir, como lo que ha señalado la diputada Emilia Nullado,
y también quedan convocados nuestros actuales invitados, la señora María Isabel y don Mario Schindler, para que sigamos discutiendo este tema. Tiene la palabra don Horacio Borges. Muchas gracias, presidente. Solo para intentar responder algunas de las cosas que se han dicho aquí. Primero, felicitar a la señora María Isabel por su presentación, pero la verdad es que nosotros no vinimos a discutir la existencia de los OGM o no OGM en esta conversación. Y además nosotros ni siquiera tenemos la tuición. La ley de base del medio ambiente la que permite el uso o no uso de transgénicos en el país. Nosotros solamente vemos el tema de la reproducción de semillas de importación y exportación. Así que, digamos, de las cosas que uno le llama la atención. Segundo, diputada Sepúlveda, estimada colega, yo quiero contarle que nunca en la historia del SAC, de la que recordamos, desde que hacemos consulta pública, habíamos tenido 7.000 respuestas. Lo normal es que las consultas públicas que hace el Servicio Agrícola y Ganadero permanentemente, entre 30 y 40 personas responden a la consulta pública. Por lo tanto, esto ha sido récord de respuestas y por lo tanto, como usted ve, no hubo ninguna suspicacia cuando nosotros pusimos esto en consulta. La verdad es que puede ser que hayamos fallado por la época que lo pusimos, pero no hubo suspicacia en esto, ni mucho menos. Y como usted me conoce, sabe qué hace. A nuestro diputado Pérez, la verdad es que están hoy día en el Congreso leyes adicionales que van a preocuparse adicionalmente, como la ley apícola por un lado, y otra ley de plaguicida, que claramente va a tener que regular y hacer y tener algunas normas frente a lo que es la producción de OGM. Diputado Nullado, encantado, alargamos el plazo, no tenemos problema, podemos poner 15 días más, 90 días, y si es necesario también ponemos más tiempo para la participación de todos. Pero tal como le digo, hemos tenido más de 7.000 respuestas, lo que me parece a mí sorprendente, pero no tenemos inconveniente en alargar 15 días y un mes más la conversación o la consulta pública. Ningún inconveniente. Y con eso creo que también le contesto a nuestra honorable diputada Álvarez en términos que vamos a seguir con esto. Y al diputado Pérez, dígale que, porque no lo veo, que está solucionado el problema del campo, sí o sí, porque me preocupé hoy día de que estuviera solucionado y ya me dijeron que estaba solucionado. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Horacio Borges, por su intervención y su buena disposición a escuchar a esta comisión. Y quiero pedirle a los miembros de la comisión que el próximo lunes la sesión sea telemática para que así podamos conectarnos de 10:30 a 12 horas y quedan convocados nuestros invitados de hoy día y los que vendrán también el lunes. Y agradecería que hagan llegar las solicitudes de organizaciones para que también sigan participando en este Andrés importante Meneses debate. está pidiendo la palabra, presidente. Asesor ministerial, don Andrés Meneses, y con eso concluimos. Tiene la palabra don Andrés. Gracias, presidente. Agradeciendo la participación de todos los diputados y también los invitados que han opinado sobre este tema. También quisiera recordarle, no sé si el diputado Pérez nos estará oyendo en este minuto, que efectivamente como Ejecutivo hemos propiciado que el Congreso, específicamente la Comisión de Agricultura del Senado, continúe con el estudio de los proyectos que tienen que ver con el mundo apícola. De hecho, ya van 2 sesiones consecutivas en las cuales hemos tratado de esos proyectos y por lo mismo estamos
plenamente conscientes de cómo interactúan las abejas con los cultivos, con la fruticultura, y también resulta también muy enriquecedora la visión que siempre aportan los distintos actores con los cuales solemos encontrarnos en estas conversaciones. Por lo tanto, tendré la oportunidad, espero, de también hacerle llegar a el diputado Pérez esta información de que su inquietud, bueno, ha sido recogida. Estamos trabajando fuertemente en el tema apícola desde el segundo semestre del año pasado y ya estamos revisando esos proyectos de ley en la Comisión de Agricultura del Senado, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Andrés, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias.